Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de ¿hay profetas y profecías en la gracia? Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Bendecida, mi amada. Este día le damos gracias al Señor porque nos permite tratar este tema y sabemos que va a ser de gran edificación para cada uno de los oyentes. Sí, bueno, de gracias a Dios por todas esas personas que nos siguen domingo a domingo, en nuestra tierra de gracia Venezuela, en el Perú, en las Islas Francesas, en el Ecuador, acá en la hermosa República Dominicana. De verdad que es un honor para nosotros poder compartir con ustedes lo poco que sabemos, porque lo único que ponemos es un granito de arena y si hay posibilidad de dar respuesta a algo, ¿verdad? Porque todo el mundo no tiene el conocimiento absoluto. Y el único que tiene el conocimiento absoluto es Dios. Entonces, esta semana, después de que terminamos el programa, alguien de manera muy gentil me escribió preguntándome si los profetas habían llegado hasta Juan o si realmente habían profetas ahora, después de que Jesucristo murió, resucitó y está con Cristo sentado. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, según la traducción lenguaje actual, dice: hasta la época de Juan el Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y las enseñanzas de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. La versión 1960 dice: la ley y el reino de Dios, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mateo capítulo 11 versos 11 al 13 dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok, pero acá está hablando es de los profetas y la ley antes de Cristo, antes de que se conociera el Evangelio o el cristianismo. Eh, Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo Dios nos dejaría sin profecía luego de habernos dado su Espíritu Santo? Es algo imposible, ¿ah, Osvaldo? Osvaldo, por favor, me ayudas con Mateo 10:40 al 42, a ver si hay profetas, pues, en la gracia, después de Cristo. Y dice la palabra del Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, es nuestro Señor Jesucristo el que dijo que la ley y los profetas llegaban hasta Juan. Es el mismo que está diciendo: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta. Por eso es que la gente dice que la Biblia se contradice. No, no es que la Biblia se contradice. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer de un versículo un universo. Un texto sin el contexto es un pretexto para una falsa doctrina. Entonces no es que después de Cristo o después de que Cristo murió no hay profeta, no, ahora es que necesitamos revelación y ahora es que debemos de tener mayor revelación porque ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, está en nosotros. Si antes todos los que escribieron las Sagradas Escrituras escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, cuanto más ahora que el Espíritu Santo
habita en nosotros. Ahora, vemos lo que dice Hechos, capítulo 11. Osvaldo, ¿me ayudas, por favor? 20 al 28. ¿Qué dice? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de los Cirenes, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, vemos ahora la iglesia primitiva en acción, la iglesia de Antioquía, y dice que, bueno, por la persecución fueron todos esparcidos, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban, unos pasaron hasta Fenicia, a Chipre, Antioquía, y no hablaban a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que entraron a Antioquía y allí hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Jesús. Estamos hablando después de que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y subió al cielo. Y la mano del Señor estaba con ellos y creyó gran número y se convirtió al Señor. Ahora, aquí dice algo muy interesante, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Estamos hablando del tiempo del cristianismo, la gracia. Versículo 27, en aquellos días unos profetas, ¿cómo unos profetas si era hasta Juan? No, hasta Juan llegó la ley y los profetas, pero luego que ya Cristo entra en el escenario con su ministerio, Él le dice, bueno, mire, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí, el que reciba un profeta de los que anda conmigo, va a tener recompensa de profeta. ¿Cuál es la recompensa de profeta? Bueno, los profetas, la recompensa de profeta son milagros de provisión, milagros de concepción, milagros de resurrección, milagros de orientación, ¿verdad? Cuando las personas iban, consultaban a los profetas, y los profetas de manera muy puntual le decían de parte de Dios qué hacer y cómo hacer. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, ¿verdad?, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hechos 15, 27 al 33, mi amor, por favor. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas,
consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Bueno, es maravilloso nosotros poder preguntarle a Dios porque Dios siempre responde. Y cuando la persona me hizo esta pregunta, bueno, yo sé que los profetas fueron establecidos por Jesucristo, pero es bueno que haya suficiente documentación en las Sagradas Escrituras de cómo se movían los profetas luego de que Cristo sube al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 15, 23, 27 al 33, dice que enviaron a Judas y a Silas porque había un problemón con la iglesia primitiva. Los fariseos querían imponerle a ellos que se circuncidaran si querían ser salvos. Entonces siempre hay alguien que quiere imponerle o quitarle la libertad que Cristo nos ha dado a los que hemos acudido a la salvación. Eso no es nuevo, los fariseos. Hoy en día hay fariseos modernos que quieren imponer unas cargas que no existen en las Sagradas Escrituras y que Cristo no nos la ha impuesto. Entonces, como se armó una trifulca, ¿verdad? Dice que ellos comenzaron a orar para que Dios hablara y dijera qué era lo que iban a hacer. Y acá la respuesta, versículo 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga más que estas cosas necesarias para los que hemos creído en Cristo, para los que hemos sido lavados en su sangre, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Cero idolatría. Eso es para los que hemos aceptado a Cristo. De sangre, comer sangre, eso sí está vigente. De ahogado y de fornicación, todo lo que tiene que ver con un sexo ilegal o un sexo que no ha sido validado por nuestro Señor y Salvador, que fuera del matrimonio. De las cuales cosas, si guardareis bien hacéis, pasadla bien. Así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, ¿verdad? La cual, habiéndola leído, recibieron consolación porque ya no sabían qué iban a hacer con su vida, si iban a seguir con los ritos, si iban a seguir con las leyes antiguas o si ahora era diferente. Entonces ya ellos reciben de parte del Espíritu Santo y de los apóstoles que había de hacerse. Y el versículo 32 dice, y Judas y Silas. ¿Cuál Judas? Judas es el que escribió el libro antes del Apocalipsis, o sea, el que está registrado en la Sagrada Escritura antes del Apocalipsis. Judas y Silas era el otro predicador que andaba con Pablo, ¿verdad? Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Bueno, pero ¿cómo eran profetas si los profetas llegaron hasta Juan? No, no, no. Hasta Juan el Bautista llegó la ley. De ahí en adelante comienza la gracia, aunque Cristo no había muerto, ¿verdad? Aunque no lo había consumado, ya estaba en ejercicio el ministerio de salvación para todos los que creyéramos en Cristo. ¿Por qué ya estaba en ejercicio? ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Y no había muerto. Pero ¿cómo tus pecados? Porque él estaba obedeciendo y por la obediencia de él, todo aquel que iba creyendo en él, aunque no se había consumado el sacrificio, ya por la obediencia que él estaba practicando, todo el que creía en él era perdonado sus pecados, ya estaba en salvación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra y pasando algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que le habían enviado. Ahora vemos 3 capítulos consagrados a la profecía y a los 5 ministerios en la gracia. Primera de Corintios 12, 1, 31. Osvaldo, si me puedes ayudar, por favor. Sí, 1 Corintios 12, 1 al 31 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya va, páralo ahí un momentico, porque es que hay cosas que no podemos dejar pasar. El Espíritu Santo toma el control de la iglesia, desciende en la iglesia primitiva, primero la reciben 120, luego en una predicación de Pedro se convierte en 3000 y dice que todas las personas que se iban convirtiendo iban recibiendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, como es una de las tres personas de la deidad divina, él determinó cómo hacerlo. No podemos decirle a él, no le des profecía a fulano, no le des palabra de sabiduría. Él reparte como él quiere. A uno les da para provecho palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Hay una persona confundida, no haya qué hacer con su vida y dice, oye, yo no hallo qué hacer, no sé si estudiar o ponerme a trabajar. Y viene la palabra de sabiduría sobre X personas que al Espíritu Santo le pareció bien en su elección darle una palabra de sabiduría. Mira, lo que tienes que hacer es esto, 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 esto y esto. Y es una palabra que viene de parte del Espíritu Santo para esa persona en particular. A otro le da palabra de ciencia. A otro le da fíjate que son dones, a otro le da fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía. Ahora, ¿qué va a hacer una persona con palabra de profecía si ya no puede profetizarse porque los profetas eran hasta Juan? Entonces vemos que la profecía está vigente en este tiempo. Está vigente y es el Espíritu Santo el que habla a través de ellos. Es el Espíritu Santo el que le parece bien revelarle sus secretos a quien él quiere. Porque no es a capricho, no, bueno, yo soy San Arqueline y a mí me tiene que decir Dios todo y yo elijo quién va para el cielo, quién no va y a quién le va. No, él decide. Él decide, bueno, yo quiero que Dani sea un profeta. ¿Y quién le va a decir a Dios que no? Y en sueño, le habla en visión, le habla al oído, le habla al entendimiento. Y son cosas de Dios. Dice, mira cómo dice el versículo, es que es tan maravilloso nuestro Señor. Dice, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Entonces quiere decir que dependiendo de la búsqueda que tú tengas, dependiendo de lo que tú anheles en el Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres las cosas antes de que pasen, yo quiero estar apercibido, yo quiero saber por qué orar, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría. Entonces Dios, bueno, dice, bueno, este está interesado en conocer mis secretos, yo le voy a revelar a él lo que voy a hacer. Dice, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Eso sí, eso está a potestad del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Por favor, ayúdame el 13, mi amor. Versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído,
¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Pero no que no haya desaveniencia, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Wow. Nosotros trajamos, ay Dios, ahora sí estoy hablando yo bonito. Trajimos acá a la radio un tema que se llama los mutiladores del cuerpo. Gente que lo único que andan cazando a los demás para murmurar, para criticar, para destrozar, para despedazar. Pero vemos que Dios busca es la unidad. Mire, Dios es tan bueno y es tan sabio que no le da toda la revelación a una sola persona. Porque entonces esa persona, su ego se elevaría tanto, su orgullo se elevaría tanto que terminaría colmado de información y perdido en el infierno. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo tengo lo que necesita Denny, pero Denny tiene lo que yo necesito. Osvaldo tiene lo que necesita Denny y Denny tiene lo que necesita Osvaldo. Y así Él nos va unificando. Somos células del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso Dios, a través de su Espíritu Santo, que también es Dios, ¿verdad?, determinó no darle todo a una sola persona, sino que a uno les da el que se desarrolla en profecía, al otro en apostolado, al otro como maestro, al otro el que hace sanidad, el otro que hace milagro, el otro que interpreta lengua. Porque imagínate que una sola persona fuera apóstol, profeta, maestro, haga milagro, no, se eleva, porque lamentablemente el ser humano, hay personas que hay que regalarles un alfiler, no sé cómo se llamará aquí, una aguja, para desinflarlos, porque se inflan demasiado cuando Dios les revela algo. Y sencillamente nosotros somos portavoces de lo que Él nos enseña. Entonces dice que Dios, hay personas, dice acá el libro de Corintios, que andan diciéndole al ojo, yo no te necesito, le están diciendo, ¿quiénes son los ojos? ¿Quiénes son los ojos en los 5 ministerios? Los profetas. Los profetas son los ojos, ellos son los de la visión, ellos son los que reciben la visión de lo que va a pasar. ¿Y quién es el oído? El maestro. El maestro tiene el corazón pegado, el oído pegado al corazón de Dios, y Dios le revela las profundidades de él para que pueda alimentar y fortalecer a la iglesia. Entonces cada uno de nosotros en el ministerio tenemos un llamado y nos necesitamos unos a otros. Mire, el profeta necesita del intercesor, porque de repente el profeta no es muy bueno orando, a lo mejor no dura 12 horas de rodillas, está muy ocupado en la presencia de Dios de otra manera, pero no
de rodillas. Y hay los intercesores, Señor, mira fulano de tal, te pedimos por él para que la profecía sea eficaz, para que la profecía sea certera, para que venga de parte tuya, para que no se meta un espíritu de confusión, ¿verdad? Entonces los intercesores sostienen al profeta, o sostienen al apóstol, o sostienen al maestro. Tenemos que ayudarnos unos a otros. No estamos para dividirnos, ni estamos para mutilar el cuerpo de Cristo. Dios determinó que eso fuera así. Dime, Osvaldo. Sí, tenemos que Dios utiliza esos dones de una manera equilibrada, de tal manera que Él permite que nosotros podamos ser eficaces, porque realmente cuando nosotros trabajamos en conjunto, Dios permite que todos participemos y que nadie quede como un miembro inútil. Acuérdese que cuando usted no ejercita un miembro de su cuerpo por un tiempo, él se va inutilizando. Se va atrofiando. Se va atrofiando. Eso cuando una persona estudia fisioterapeuta, es porque realmente tiene que rehabilitar una parte del cuerpo que no tuvo tiempo para moverse por un trauma o cualquier cosa. Y eso hace que la persona tenga que ser rehabilitada. Entonces, para que eso no pase en el cuerpo de Cristo, Dios nos da a que nos ejercitemos cada uno en particular y que seamos efectivos y que no queden unas partes flojas para que no vengan a ser inútiles. Sí. Ahora, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y mira lo que él explica tan bello aquí, nuestro amado Señor y Salvador. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ahí va dando el orden, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Él puso y estableció el orden, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol a los gentiles, que eran los que no entendíamos nada de este negocio. Ahora dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Bueno, procurad pues los mejores dones. Quiere decir que nosotros en oración podemos pedirle a Dios, Señor, me gusta la sanidad, yo quiero ir a los hospitales a sanar enfermos. Eso sí, Dios no le va a dar un don para que usted camine sobre las nubes. No, Dios le va a dar un don para que usted haga extensiva la misericordia de Dios. Si Dios te da el don de sanidad, es para que vayas a los hospitales y realmente estés orando por los enfermos y no para vanagloriarte, porque a la final, ¿quién los va a sanar? Es Cristo, ¿verdad? Sino que tú vas a hacer la extensión de Dios en la sanidad. Entonces, dependiendo de lo que tú busques, y dice, procurad pues los dones mejores. Quiere decir que uno puede pedir a Dios lo que quiere que se manifieste en uno, pero va a depender si Dios observa en tu corazón para qué lo quieres. ¿Lo quieres para edificar la iglesia o lo quieres para hacerte creer que eres la tapa del frasco, decimos en Venezuela, ¿verdad? Entonces dice, mas yo muestro un camino más excelente. Y aquí viene Primera de Corintios 13, donde nos habla acerca de todo esto, de la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una persona puede hablar en lenguas, de hecho, espirituales o humanas, ¿verdad? Puede ser muy instruido, y para que una persona hable lenguas angélicas, tiene que ser una persona que busque mucho de Dios. Pero si no tiene amor, si va a usar las lenguas, es para castigar a los demás, para maldecir a los demás, para descuartizar el cuerpo de Cristo, dice que viene a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque todo lo que Dios nos da es para usarlo en amor. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Quiere decir que Dios no
se reserva nada. Ay, no, es que si le doy profecía a este. No, Dios no tiene problema en revelar sus secretos. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios. Mire, si la profecía no estuviera vigente después de Cristo o en el cristianismo o en la gracia, ¿para qué nos hablarían de estas cosas en el Nuevo Testamento? Está hablando de que está vigente la profecía y que usted puede entender los misterios que Dios le revele y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo? Cuando termine todo. Mientras tanto, la profecía está vigente. Y cesarán las lenguas. Entonces quiere decir que las profecías y la lengua van de la mano, ¿verdad? A unos Dios les da profetizar y a otros el que hablen en lengua y a otros que interpreten la lengua que hablaron. Y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, bueno, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui un hombre, dejé lo que era de niño. Quiere decir que el que una persona no entienda que Dios habla en nuestros tiempos es señal de niñez espiritual, que aún no se comporta como un maduro en el Señor, sino que actúa como un niño porque los niños no entienden muchas cosas, pues así es sencillo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mi amor, ¿me ayudas con 1 Corintios 14? Sí, dice así, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira cómo arranca el capítulo 14. Seguid el amor. Está hablando de los mutiladores del cuerpo, está hablando de cómo Dios determinó repartir los dones. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y hace una comparación entre dos cosas que ya vamos a ver. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Escucha, mi amor, disculpa que te interrumpa. Acá es donde se hace vigente lo que leímos de Proverbio. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Cómo Dios nos va a dejar sin profecía ahora que nos ha hecho templo y morada de Él? Sería una locura, sería algo descabellado. O sea, Él llega, levanta una iglesia, la lava con su sangre y no sabe y no le dice hacia dónde va. No, a través de la profecía es que se edifica la iglesia y el apóstol hace hincapié de que procuremos la profecía. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Y figúrate que lo decía también en el capítulo 12, que en el orden está primero los apóstoles, quienes no creen en los apóstoles hoy en día, primero los apóstoles, luego los profetas, y entonces va dando el orden. Y aquí hace de nuevo hincapié que mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la cítara,
si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Ves que es niñez espiritual el pensar que es mejor hablar en lengua que profetizar? No es malo hablar en lengua, pero el que ora en lengua se edifica a él, a él. O saca ya las, bueno, como decimos nosotros a manera jocosa, saca la cama y la hamaca para afuera, ¿no? Es una forma, no es de burlándonos del Espíritu Santo, sino que la gente le gusta el hablar en lengua y no es malo. Es un derecho que tenemos como creyentes, hablar en lengua. Nos edificamos a nosotros, pero Dios quiere que lo que hagas edifique a la iglesia. Y la iglesia se edifica cuando usted le da palabra certera. 5 palabras, pero que tengan una dirección. Mira, el Señor te dice así y profetizas porque Dios te lo está diciendo. Tampoco es que vamos a agarrar esto, como dicen aquí los dominicanos, a relajo. No, esto no es cuestión de juego. Usted tiene que estar claro que Dios está hablando a través de usted y tener cuidado con lo que dice, porque lo que usted dice tiene que venir realmente del corazón de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con esto porque es un arma muy peligrosa, pero es lo que edifica la iglesia. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran o indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o más, a los 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, pero a que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procura profetizar y no impedir el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, el apóstol exhorta a profetizar. Se nos acaba el tiempo, pero no voy a quedarme sin decir esto. Efesios 2, 14, 22 nos habla el versículo 20 de manera puntual. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 4:10-13, de manera puntual, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es tiempo de validar lo que ya Dios ha determinado, que hay 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, y que cuando nosotros profetizamos, obvio, porque Dios ha hablado, edificamos a la iglesia. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque eres tú el que nos enseña a través de tus sagradas escrituras. Bendecimos a todos los oyentes, Señor, y dale a cada uno de mis hermanos y de los oyentes corazón entendido para entender, ojos para ver y oídos para oír, de modo de que todos seamos edificados. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la hora nos grita que nos tenemos que ir. Como todos los domingos, quisiéramos tener 2-3 horas para poder rendir más, pero este es el espacio que tenemos, así que gracias a Dios por él. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a continuar en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. Dani Santana. Acá en cabina. Ubaldo Freitas. Y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo. Hola, les habla la pastora Arqueline Agüero de Freitas. Les invito a tener un encuentro con Páginas de Amor todos los domingos de 7 de la mañana, el espacio para conocer de su amor. Nota: las expresiones emitidas en el pasado programa no representan necesariamente las opiniones de Radio Emanuel.